Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase de lenguaje. Te saluda el profesor Alejandro Díaz Adán. Ya sabes que estoy encantadísimo de poder trabajar contigo, esta vez por pantalla, pero ya sabes que muy pronto, muy poquito, estaremos en nuestras aulas a seguir aprendiendo cómo es el trabajo mío y cómo es el trabajo tuyo. Aprender y enseñar, enseñar y aprender. Bien, el día de hoy yo traigo un tema, wow, estupendo. Un tema el cual nos va a ayudar a relacionar todo lo referido con la lectura. Sí, vamos a poder interpretar, analizar, comprender, ver de una manera más allá las lecturas. ¿Sabes cuál es el tema que te quiero prestar el día de hoy? Y quiero que tú me prestes atención también. Sí, muy bien. El tema del día de hoy se titula La literatura. Bien, el tema del día de hoy ya lo conocemos, la literatura. Pues bien, vamos a trabajar este tema y te digo que este tema viene, hace muchísimos, pero muchísimos años. Desde la época mitológica, ¿no? Donde contaban nuestros abuelitos, de la época mitológica, y en todas partes del mundo donde nosotros nos vayamos, el mundo o el lugar o el país donde nosotros podamos visitar va a ser rico en literatura. Y acá mismo, sí, acá mismo en Perú, en el país hermoso donde no ha visto nacer a mí, a ti y a todos nuestros familiares, también es rico en literatura. Sí, es rico en literatura porque nosotros tenemos una literatura oral, una literatura que se ha ido trabajando de generación en generación. Y te estoy hablando de la literatura quechua, la literatura prehispánica, la literatura que se dio un origen con nuestros hermanos los incas, ¿no? Y ellos van a trabajar una literatura hermosísima y como toda costumbre o como toda historia, no siempre va a remontar a un lugar, ¿verdad? Se va a ir y se va a ir rejuveneciendo de acuerdo al contexto donde se vive. Y pues desde el Tahuantinsuyo hasta la época que estamos, la época democrática, ¿no? La globalización sigue viendo literatura, ¿no? Un representante máximo de la literatura actual contemporánea es nuestro querido Mario Vargas Llosa. La emoción, la emoción. Mario Vargas Llosa. Pues me dejo de hablar y voy a presentarte el tema. Bien, vamos a trabajar primeramente con el concepto. ¿Qué vendría a ser literatura? ¿Ya? ¿Qué vendría a ser literatura? Préstame atención por acá. Me dice, la literatura es el arte que utiliza la palabra. Arte que utiliza la palabra como principal medio de expresión. Entonces veamos, la literatura me indica, me dice que la literatura es el arte, es un arte que utiliza la palabra. Por eso, en el curso de comunicación siempre va a estar relacionado las clases gramaticales con las clases de lectura, porque hay que recordar que la literatura, como nos indica, es el arte que utiliza la palabra, es la belleza. La literatura va a poder estudiar el arte de la palabra. Y nosotros tenemos la dicha, yo y mis demás colegas, tenemos la dicha de poder enseñar la palabra en función de aprendizaje. Pero no solamente nosotros, sino todos los cursos más van a poder enseñar esta hermosísima carrera que es la docencia a través de la literatura, porque todos utilizamos palabras. Y ya te he mencionado que lo podemos utilizar la literatura oral o escritamente. Y vamos a seguir viendo. Entonces me dice, la literatura es el arte que utiliza la palabra como principal medio de expresión. Va a utilizarse como medio principal de expresión porque nos va a dar un mensaje. Nos va a proporcionar ese mensaje crítico, analítico, para poder comprender muchísimas cosas. ¿Ya? Pero también te digo que la literatura
es el conjunto de obras, es el conjunto de obras marcado por una nación, por un pueblo. En este caso, si nosotros nos argumentamos o hablamos qué son las obras, vamos a estar con los cuentos, con las leyendas, con las fábulas, con las parábolas, etcétera. Millones de conjuntos de obras, ¿no? Yo me imagino que tú en tu cabecita rápidamente ya te viene en la mente un poquito, ¿no? Cuando yo te hablo de Paco Yunque, te hablo del Principito, te hablo de Romeo y Julieta, te hablo del Patito Feo, de los Tres Chanchitos, de la Caperucita Roja, en fin, todos esos textos que hemos leído son partes de una obra. Pero esta obra se va a clasificar en cuento, fábula, leyenda, mito, parábola y sucesivamente a lo que vamos a estar trabajando. La literatura por medio es un arte y este arte no solamente se va a manifestar a través de la expresión de la palabra, sino también a la expresión que interpreta la palabra. En este caso el arte también se va a presentar el arte de la literatura a través de la expresión artística como el teatro, como la danza, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo. ¿Cuál sería su finalidad de la literatura? La finalidad de la literatura me indica que es transmitir ideas, emociones y sentimientos del autor a través de la obra, ¿ya? Eso también me dice que es cautivar al lector. Bien, cuando te hablo de la finalidad es que la literatura, cuando nosotros leamos, en este caso, una obra, estamos leyendo, por ejemplo, Romeo y Julieta del autor William Shakespeare, ¿ya? Transmitimos ideas. Nosotros al leer vamos a transmitir ideas. Y una de las ideas más importantes de esa obra es reconocer el amor y reconocer también la finalidad que quiere transmitir esta obra, ¿no? En este caso, esta obra está transmitido no solamente con el amor, sino con el compromiso de ser solidarios, el compromiso de trabajar unidos, a pesar de que la obra nos va a contar millones de dificultades al inicio por dos amores que no se pudieron comprender y llegaron a un extremo final, pero las familias tuvieron que comprender que tuvieron que pasar la muerte de estos dos familiares queridos, ¿no? Para recién comprender, ¿no? Para comprender la unión que debe haber. Entonces me dice, la finalidad de la literatura, en este caso la finalidad de unas obras, cuento, leyenda, fábula, telenovela, novela, etcétera, ya nos va a transmitir emociones. Al leerlo, emociones de tristeza, de alegría, de miedo, de llanto, emociones, porque la lectura me hace ¿qué? Me hace imaginar, me hace vivir la realidad en el que yo estoy leyendo. Y sentimientos del autor. Cuando hablamos de sentimientos del autor, ya estamos hablando quien el autor, quien estamos leyendo dicha obra, va a ser el emisor. Yo te leo la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ya, entonces su finalidad él es transmitirme. Yo estoy leyendo a él es el emisor, sus emociones, sus características, porque hay que recordar que muchos de nuestros grandes escritores, no solamente nacionales, internacionales también, van a crear un punto claro sobre pasado a hechos de su vida, ¿no? O algo que le marcó y que quiere transmitir y compartirlo a través de su escritura, ¿no? Entonces vamos a comprender ahí. Entonces me dice que vamos a transmitir ideas y sentimientos del autor. El autor en su obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, él va a ser el emisor, quien él me va a poder ayudar a comprender mejor esta obra a través de la obra. La obra va a ser el mensaje, dicho mensaje cuyo yo voy a poder comprender mejor lo que él me quiere decir, ¿ya? Y cautivar al lector. Una vez que yo me sienta feliz, contento de haber leído o comprender lo que me quiere decir dicha obra, entonces a mí como lector ya soy el receptor. Estoy recepcionando el mensaje oculto que me da dicha obra, porque hay que entender importantísimo que no todas las obras te va a salir el mensaje a la luz. Muchos de ellos, especialmente en las obras literarias, no, en las obras literarias como novela, no, va a estar muy pero muy metido el concepto dentro global. Muchas veces pensamos que va a estar en el inicio o en el desenlace, pero muchas veces el mensaje se puede encontrar o bien al inicio o bien al final. Muy pocas en las obras literarias vamos a encontrar en el desenlace, aunque en los cuentos sí lo vamos a poder encontrar, la parte más exacta
¿no? Lo que queremos ver. Bien, entonces esta era la finalidad. Ya sabemos que la literatura es un arte de expresión a través de la palabra, ¿no? Y la finalidad es cautivar al lector. Nosotros como lectores tenemos que estar cautivados por las grandes obras que ellos nos manifiestan, nuestros amigos escritores. Y vamos a trabajar acá las características más acertadas. ¿Ya? Me dice que una de las características más importantes de la literatura es presentar un mundo de ficción donde todo sea posible. ¿Ya? Vamos a presentar un mundo de ficción, vamos a trabajar un mundo de ficción claramente donde todo sea posible. El escritor, cuando realiza dicha obra literaria, me dice que va a trabajar un mundo de esta ficción donde se pueda realizar. Y hay que entender que la lectura va a ir para un ser humano y nosotros tenemos que comprender tal lo entendamos. Por eso esta ficción va a estar muchas veces oculto en la metáfora. Muchas veces en la metáfora, ¿ya? Y la B dice, muestra un uso especial del lenguaje, porque su lenguaje no siempre va a estar en un lenguaje que nosotros podamos entender. Muchas veces su lenguaje va a estar oculto a través de palabras sobreopuestas, ¿no? Como en este caso palabras sinónimas, palabras antónimas, etcétera. Y la última característica o general o forma de expresión de la literatura tenemos acá en dos modos, la prosa y el verso. ¿Ya? La prosa se va a escribir como tú escribes en tu cuadernito. Como tú escribes en tu cuadernito, tal como tú lo escribes, esto se va a manifestar la prosa. Textos de largo, ¿no? Respetando los puntos gramaticales, porque la literatura no está ajena con la gramática, no está ajena con el lenguaje, con la comunicación. Si acá te había dicho su finalidad, se presenta tres: el autor, el emisor, la obra, el mensaje, y nosotros como lectores, los recepcionistas o el receptor de dicho mensaje que nos quiere presentar la obra. Entonces está ligada obviamente a trabajarse. Y también está el verso. El verso se va a utilizar exclusivamente cuando nosotros queramos trabajar poemas. Y el verso va a estar detonado exclusivamente en este caso por párrafos, pero de largo, de cortito. ¿Ya? Y en la clase te voy a enseñar muchísimo más porque vamos a trabajar un taller literario. Ambos, prosa y verso, se trabajan con un lenguaje literario. Y el lenguaje literario es un lenguaje donde se va a trabajar con metáfora, con acciones literarias, donde se va a poder llevar. Y este tema de lenguaje literario te lo voy a explicar muchísimo mejor en la clase. Es un panorama general, mi querido amiga, mi querido amiguito, ¿ya? Y espero que este tema te ayude mucho a comprender, porque de ahora en adelante vamos a estar trabajando con obras, ¿no? Con cuentos, con leyendas, con fábulas, con mitos, con parábolas, con novelas, donde tú vas a poder entender y comprender muchísimo más el tema. ¿Ya? Entonces recuerda que la literatura es un arte de expresión de la palabra y bueno, te dejo un reto. Quiero que tú crees un verso, en este caso que crees una poesía. Recuerda que la poesía puede estar trabajado en prosa y verso, pero más se reconoce por estar en verso. Y te voy a dar yo las pautas para crearlo. Pero yo quiero que utilices tu imaginación y te busques de un admirador, de un artista o de una acción que te guste más. Por ejemplo, a mí mucho me encanta lo que es la psicología. Entonces, yo me puedo partir sobre los ritmos psicológicos que atraviesa el mundo hoy, los problemas psicológicos que hay. Por ejemplo, el pandillaje que está muy, pero muy, pero muy sobresaltado en nuestro Perú, y no solamente acá en Perú, sino en todo el mundo. La desnutrición son problemas que parte de la familia, parte de una sociedad, pero la psicología lo tiene que ver. Y creo un poema referido a eso, ¿no? Y en caso tuyo, si a ti te gusta, por ejemplo, te gusta trabajar con el amor, con la naturaleza, creo mi poema a través de estos puntos que me indican. Bueno, muchachones, espero que les haya gustado este pequeño tema y nos estamos viendo, ya sabes, en la clase de lenguaje. Así que nos vemos, cuídate.